Ahí, junto a esos toros que en la geografía se llaman toros de guisando, principiaba la unidad de España. Ahí fue la jura de Isabel, reina de Castilla, pronto primera reina de España. Estoy a mediodía de Gredos. Ancha y expansiva en la llana cereal prende la vid. La pámpana se esponja. Hay un alrededor de canteras de granito en torno a la cuna de este río. Tietar. Ya crecido, en Santa María de Tietar, da el río cita a tierras y aguas. Agua de estas tierras. Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, jurisdicción de Madrid. Navahondilla y Escarabajosa, provincia de Ávila. Santa María es el contraste del caserío tradicional con la arquitectura nueva, la casa de verano. Pero va a Tietar a tomarse un respiro. Se va a detener en ciudad de cantos y de santos. Arenas de San Pedro. El suelo es pedregoso, el cielo ascético. Arden las chimeneas leña de pino. El aire se aroma de resinas. La vida sigue. Arenas de San Pedro. Es una piedra arrogante, ya cargada de siglos, envejecida. Trabaja el pueblo la forja en herrerías. No el hierro labrantío de la reja de arado o la filigrana de la otra reja balconera, sino el más trivial y floreado y pedido souvenir. Arenas de San Pedro es hoy comercio de mercadillo y ayer apretados capítulos de historia. Allí está el castillo del condestable, el castillo de la triste condesa, doña Juana de Benavente Pimentel, patéticamente acogida a la fortaleza para rezar y llorar por el alma de su esposo, don Álvaro de Luna, ejecutado en Valladolid. Arenas de San Pedro da cobijo al pescador y tarea a los madereros, antes a golpe de hacha, sumidos en la naturaleza, al son que se oye y no se ve, laboreando hoy toda esa zona inmensamente rica de pinares con la ayuda del motor, la tala a sierra mecánica, el estrépito del derrumbamiento de los grandes árboles. Luego vendrán las faenas cuidadosas, al parecer menores, de aplicación de esos leños a la industria de la madera. Cima, Arenas de San Pedro es también cima. Lo están ustedes viendo en esas cuevas. Las cuevas del Águila, con sus sueños de estalactitas y su mágico mundo escarchado. Me llamo Luis Burcio Moreno. Soy el descubridor de las cuevas del Águila. Estas se descubrieron cazando pájaros, que se abría un agujero así de pequeño y por ahí salía vapor caliente. Yo avisé a 3 hermanos míos y un compañero y llegaron hasta la imagen de la Virgen del Pilar. Ellos anduvieron 13 o 4 horas perdidos a oscuras.
La primera vez que entraron no llegaron a ver nada, la segunda vez entraron con linternas y candiles y con más iluminaciones para poder ver algo. Viaje subterráneo de la cueva, como una inmersión en el paraíso geológico. Más allá de la palabra, es la imagen quien desvela la fantasía de una esplendente gama de colores. San Pedro de Alcántara, hombre hecho de sarmientos, que es como le ve una mujer llamada Teresa de Cepeda y Ahumada. En los altares, Teresa de Jesús. Pedro de Alcántara, extremeño, llegó aquí en los últimos años de su vida. Y aquí en este lugar, además de ser testigo de sus actos de oración, tuvo también momentos de penitencia muy sublime. Como milagro y nota curiosa, estamos aquí ante esta zarza de San Pedro de Alcántara, así conocida, un zarzal sin espinos, que da flor, fruto, todo idéntico a las zarzas que contemplamos en todos estos alrededores. Santa Teresa de Jesús dice, fue un hombre tan penitente que durante 40 años hizo una penitencia asombrosa. Llevaba una túnica interior que estaba hecha de hoja de lata, con agujeros hechos con clavos, y así vivió él con una túnica única que en los momentos de tener que hacer su limpieza, su higiene, tendría que desprenderse de ella y él mismo se la lavaba. Como decía, da flor, fruto y todo idéntico, pero como pueden ver, la estoy tocando, no tiene espinos. Él, queriendo imitar al Señor en la penitencia y sobre todo en los momentos de la pasión, del sufrimiento corporal, quiso hacer esta penitencia. Y las crónicas recogen cómo usaba por el santo para mortificarse, luego vieron cómo este zarzal crecía, como todos los del contorno, pero únicamente aquí y sin espinos. El ascetismo de la naturaleza se quiebra en Candeleda, a la sombra del circo de Almanzor, y tendida en llano de aluviones hacia la siesta de mediodía, Tietar le pone raya al término. Alternan el pastoreo de las cumbres y las artes de la plantación. Candeleda envejece también sin mozos, apenas niños sobreviviéndose. En esas calles angostas, pinas, el balcón irrumpe con su voladizo de madera. El zaguán de las casas luce ostentoso y fresco. La trucha por Candeleda irisa aguas de garganta, finas, frígidas. Acosada de nieves, no es raro ver en cercanías de Candeleda alguna hermosa capra hispánica fugitiva del coto de Gredos.
paisaje y riberas de Tietar son por Canteleda acogedores de excursionista dominguero. Tiene este embalse nombre de mujer, grado diminutivo, Rosarito. Engarza tierras de 3 provincias, Ávila, Cáceres, Toledo. Mueve la central energía bastante para su zona y para exportación de kilovatios. La vega es fértil. Trae ya el río 150 kilómetros de andadura. Sus tributarios todos lo son de agua clara, agua de gargantas, piedra más que no agua. Hasta los años 40 azote de una endemia, paludismo. Tietar era conocido por este nombre, rey de los anofeles. Da el río riego a la vera y vida a 8 pueblos de colonización, pensados y hechos así, de repente, como con corazón de las soledades de estos campos de mestas, mismo ayer sumidos en el abandono. Pues los cultivos aquí son principalmente, ya lo que más se pone es tabaco y maíz. El tabaco porque vale más y el maíz porque tiene menos costas. El algodón ya se siembra muy poco. Pimiento, el tabaco, el maíz y el algodón. La pradera se está poniendo ya bastante pradera, como tú sabes, para que el ganado no tenga tanta costa el mantenerlo. Ya con los pastores eléctricos los ponen y el ganado sigue así. Esas son las clases de cultivos que eso. Luego se ha experimentado la soja y eso no ha dado aquí resultado. Así que casi no se puede salir de esos cultivos. El pimiento, el maíz y el tabaco. Estos son los pueblos nuevos donde arraigan enérgicamente viejas generaciones campesinas. Pueblo Nuevo de Miramontes, Barquilla de Pinares, Tietar del Caudillo. Villanueva de la Vera, muy a tono con el paisaje. Agua, pero en lechos de roca. Agua de gargantas, agua de truchas, gusto del emperador. Agua de reguera, correntía. Piedra y leño los muros sobre la calle Pina, costanera, bajo el mirador de Solana, encandecido de tanta flor. Villanueva, la del pero palo. Es que alguien en Villanueva ignora fiesta de tanta fama. Ni se ignora, ni se sabe. Noticia circunstanciada, sí que hay de su misterio. Si miro las fechas doy con esto. Un carnaval. Una farsa de carnaval, rozando ya la ceniza, ya en los umbrales de la Cuaresma. Una lucha de tradición remota como los debates de don Carnal y doña Cuaresma, allá en los principios de la literatura. Veo yo en este misterio como la pugna y el abrazo de los estilos con que mejor se definiría a Extremadura. Veo, sí, un cierto culto de las banderías, rabiques y peropaleros, o los 2 bandos del final, con sus vivas, con sus mueras, ya conocido el desenlace. Síntesis de la patria. Extremadura es ahí la controversia que hace y deshace el corazón de España. La fiesta más importante que tenemos en Villanueva de la Vera es la de Peropalo. Es una fiesta de origen antiquísimo, una fiesta que se remonta allá por el año 1500. Se cree, según las versiones, que procede después de la expulsión de la morisma. Uno de los renegados, digamos, se vino a vivir por aquí, por esta sierra, y amparado, quizás en su fortaleza y su guerrismo, se metió con estos pacíficos ganaderos que vivían entonces por esta región y empezó a cometer desmanes, exigiendo dinero, exigiendo tributos y doncellas jóvenes. Cansado ya de tantos desmanes, esta pobre gente se juntó un día y lo ejecutó a garrote vil. Y para afrenta de su linaje, tal como dicen las coplas que se cantan en la fiesta,
pues volvieron a repetir la fiesta de año en año. Y se cree que un señor que vino aquí acusó ante el Tribunal de la Santa Inquisición de Llerena que todos los años se ejecutaba aquí un hombre. Los pesquisidores de la Santa Inquisición, o tal vez el rey Fernando, que estaba entonces en guerra con Portugal, mandó un escuadrón y se llevó de Villanueva de la Vera un montón de hombres para que dieran cuenta de si era un asesinato el que cometían o realizaban una fiesta. Lo realizaron en su presencia y también lo debieron hacer que les regaló 40 alabardas de plata, 40 tambores y una bandera de origen sarraceno y una bula real para que celebraran la fiesta por los siglos de los siglos. Cruzando la Vera, Tieta refleja estampas simplísimas, como la del Cabrero de Extremadura, antes de llegarse a esta fantasía geológica, el Salto del Diablo. Valverde de la Vera es la villa con sol. La retama en la tierra canchalera, la alpura mate y lirios que añilan el bajío ribereño. El agua, constante de la Vera, callejea en los regatos por entre una arquitectura retorcida y sobria de madera y sillar. Los valverdanos, pues en fin, nos sentimos pues muy orgullosos de vivir en esta zona tan artística y turística y al mismo tiempo, pues en fin, luchamos aquí con la agricultura, la ganadería. Lo principal que tiene este pueblo, pues es el regadío del pantano del Rosarito, nombrado así. Luego también tiene ganadería, bastante, que se vive bastante de ello. Tiene olivos, mucha aceituna se cosecha, higos, y en general pues se coge de todo, frutos de todas clases, higos, tomates para el gasto, pimiento, etcétera. O sea que es un pueblo en los que yo creo que no le falta nada, en absolutamente trabajando todos, claro, y con ahínco. Famosa es en Valverde la Semana Santa, significada en la solera de estos pueblos. Estremece en el ritual penitente el paso de los empalaos, desnudos de cintura arriba, amarrados los brazos a un yugo que carga en los hombros y los descoyunta. Ese recuerdo nos llega al andar hoy las calles valverdanas, al echársenos a la cara el recio rollo del villazgo sobreviviente, enhiesto. El castillo de Jarandilla fue palacio de verano. Perteneció a los condes de Oropesa. Casi lo estrena el emperador. Bien vale de espléndido parador de turismo con sus torres de ángulo redondas y las cuadradas torres poderosas. Jarandilla, la fuente en la plazuela. Rincones de belleza natural. Unos muros quizá románicos, quizá memoria de caballeros de largas capas albas, y entre los muros, la capilla de Loaiza, descubridor del Potosí. Como un alfanje, la carretera en curvas rápidas encarama a Jaraiz. Pintan paisajes de trópico y molería. Primera en tabaco, segunda en algodón. Cáceres marca los mapas con el rojo de este rincón pimentero, de cultivo atroz. Vive la vera del pimiento en Jaraiz. La planta cubre los cercones. Pone el fruto en verano su carmín sobre el oscuro de las hojas. Flamea en los campos secaderos. El tabaco de verdes hojas brilladoras es cultivo esencial asimismo en la comarca verata. En el mes de febrero se siembran los semilleros y después ya se los va echando un poquito de abono a la vez que va un poquito grande. Y luego ya se pone
la planta ya grande para luego trasplantarla y ponerla en los surcos, con el agua. Y después luego ya se lo vina con un cautivador con las bestias, con una bestia sola. Y luego ya cuando está bueno, pues se lo corta y se lo lleva a los locales. Y ahí se lo cuelga con cordeles o con juncias de estas que se atan también. Y se lo clava con púas o estaquillas de jara, ¿sabe usted? Y vamos, que luego después ya que está seco, pues después nos ponemos a deshojar y es cuando se hacen las manillas. El tabaco de la Vera sostiene una sencilla industria transformadora. Instalaciones para el secado de hoja, el embalaje y envío de los fardos a las grandes factorías tabaqueras. Una manipulación rigurosa, un utillaje científico. El tabaco ha de ser cuidado casi como un ser vivo, hasta la medición de la humedad de la hoja enfardada. Pequeña y artesana la industria de la Vera. En la conserva de pimientos trabajan las mujeres, sin tregua, sin fatiga, en pie. En Jaraíz, la industria se mecaniza para molienda del pimentón. Mercado semanal en Jaraíz de la Vera. Comercio de manta y tenderete insustituible. Solitaria y erguida, enmarcada en montes y nieves, he aquí la piedra mayor de Extremadura. Yuste. Yuste, celda y retiro de Carlos V. En estas vegas, guardadas del norte por el telón de Gredos, sueña Carlos con la emperatriz, saudadoso fiel a su señora, la portuguesa, la dulcísima. Cuando con las primeras luces del otoño, aquel 21 de septiembre muere el emperador, entre las manos le ponen una rama de olivas y la crucecita que empañaron los últimos respiros de Isabel. 4 habitaciones, una antesala, audiencias, alcoba, saleta de Juan de Austria. Ha sido Yuste restaurado. De nuevo trabajan su huerta y en los claustros salmodian maitines los jerónimos. Los relojes otra vez marcan en el refectorio la hora de la trucha y de la sidra, gustos del emperador, delicado gastrónomo, experto en vinos. Los vinos moros de Pasarón, Jaraíz, Torremega, Tejada, ribereños del Ciétar. He partido de Yuste y me he llegado a Cuacos, grato pueblo abierto, con siglos de la peor y más injusta prensa.
Las calles son largas. Se diría que es Cuacos una sola calle, estirada entre casas antiguas. En una de esas casas, de soportal y pilares, moraba Jeromín, Juan de Austria. Ahora mismo, casa de los caballeros de Yuste. Y de nuevo la estampa más campera. Ya no es la cabra triscadora, sino la vaca al pasto abundoso, riberiego. Yo soy de la parte de Ávila, que vengo aquí en tiempo invierno, a la Vega del Tietar, porque este es un clima más templado, y luego me marcho ya en el mes de junio, que ya hay comida suficiente en mi tierra. Ganadería y agricultura. Aquí, el cuido difícil del manzano. Río aquí ancho, de agua milagrosamente clara, Tietar, vencido ya su camino, muestra una vida en transparencias. ¿Por cuánto? ¿Hasta cuándo esta agua viva incontaminada? Miro desde el azul la vista de pájaro y lo que veo es esto, el embalse de Tietar y ese otro embalse codo con codo de Torrejón el Rubio, aguas de un río mayor, Tajo. Todavía, antes de juntarse Tietar y Tajo, espejará el tributario las casas, 4 casas de Villarreal de San Carlos, un anejo de Serradilla. A 2 leguas Serradilla, afamada por la calma de sus aguas, su vuelo de encina y alcornoque, la sierra Pizarral y el Cristo. Un Cristo, Cristo de Serradilla, con réplica en Madrid al que rinden culto los extremeños de la alta, extrema, dura tierra de Cáceres, desarraigados, nostálgicos en la gran urbe.